Hola tecnólogos, vamos a ver la programación del polideportivo, con los componentes que tiene conectados, qué hemos programado y cómo lo hemos hecho. Bueno, lo primero de todo, en la pestaña de hardware, que aquí la tenéis a la izquierda, vamos a ver que hemos conectado a nuestra placa Zoom y cuál es el objetivo que queremos que haga ese sensor o ese actuador. Tenemos dos sensores de infrarrojos, uno llamado infrarrojos izquierdo, otro llamado infrarrojos derecho, que son los encargados de detectar que el techo ha llegado al final y hay que pararlo, porque en los finales del techo hay una parte blanca y el infrarrojos es capaz de detectar si es blanco o no es blanco lo que tiene delante o es negro. Entonces, cuando detecte el blanco tendrá que parar el techo. Cada uno de ellos se encarga de una dirección. Uno detecta la dirección hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Tenemos un LED que hemos llamado luz que se va a encargar de iluminar el polideportivo. Tenemos un motor, un servo de rotación continua que lo hemos llamado motor y que se va a encargar de mover el techo a derecha y a izquierda. Tenemos una pantalla aquí abajo, una pantalla LCD que se va a encargar de mostrarnos si el polideportivo está abierto o está cerrado. Lo va a mostrar polideportivo abierto, polideportivo cerrado. Tenemos una cantidad de luz, que es un sensor de luz que nos va a detectar la cantidad de luz. Y tenemos un cuadro de mando que es una botonera. Entonces, nuestro objetivo es sencillo. Los botones de la botonera de la derecha mueven el techo del polideportivo hacia la derecha. El azul lo mueve y el rojo lo para. Los de la izquierda, al contrario. El azul de la izquierda lo mueve hacia la izquierda, el rojo lo para. Y el botón central, que toma la letra D, el azul central, lo que hace es cambiar de abierto a cerrado. Esta pantalla mostrará abierto y si lo pulsamos mostrará polideportivo cerrado. Entonces, si el polideportivo está abierto y es de noche, cantidad de luz noche, se enciende la luz. Si el polideportivo está cerrado y es de noche, no se enciende la luz. Si te cuelas a jugar, pues no podrás jugar porque es de noche y no hay luz, ¿vale? Entonces luz solo se enciende cuando es de noche y el polideportivo está abierto. Vamos a ver la programación. Al principio de todo tenemos las variables globales, funciones y clases, que he creado dos iniciales. Una de ellas, llamada final de carrera, le he dado el valor 1. ¿Por qué 1? Bueno, esta variable la voy a usar para la comparativa del condicional que usa el sensor infrarrojos. Entonces el sensor infrarrojos detecta blanco o negro y el blanco toma el valor 1. Así que final de carrera 1 quiere decir que si yo pongo en el condicional si, como aquí abajo, leer infrarrojos derecho igual a variable final de carrera, es que está detectando blanco. Y aquí pone diferente a final de carrera, es que no está detectando blanco, ¿vale? Entonces si yo pongo una comparativa, final de carrera es 1, es blanco. ¿Vale? Y la otra variable es polideportivo abierto. Es una booleana, toma dos valores, la empiezo en falso y puedo ponerle verdadero también, pero la empiezo en falso. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque me apetece, la podría empezar en verdadero. Bueno, las instrucciones iniciales, el setup, como tenemos una pantalla LCD, pues he borrado el contenido por si hubiese algo y he encendido la luz del LCD de la pantalla, la retroiluminación, para que se quede encendida. Todavía no va a mostrar ningún texto, pero se enciende, ¿vale? Así ya pues parece que está ya el polideportivo en marcha. Bueno, ¿cómo voy a hacer mi programación? Primero voy a hacer una pequeña máquina de estados o algo parecido. Van a ser condicionales que me van a decir qué va a pasar si pulso ciertos botones. Entonces, inicialmente aquí en hardware veíamos que queríamos el azul para mover el techo y el azul del medio para cambiar de abierto a cerrado. Son los tres que voy a programar. Si os fijáis es C, D y E, los tres que voy a programar. Empiezo con el C. Entonces, si leer cuadro de mando igual C, hay que coger el carácter C. Si vemos aquí en texto, no es texto, es en avanzados, carácter, este de aquí, ¿vale? Entonces ese es el que tengo que coger, que es el valor que toma el botón. Entonces, si pulso el C, lo que va a pasar es lo siguiente. En el momento que pulse, el programa va a entrar en un bucle mientras, donde va a leer el sensor infrarrojos derecho. Y si el sensor infrarrojos derecho no está detectando blanco, este símbolo quiere decir diferente de blanco, recordad que final de carrera era blanco, es decir, si no es 1, gira el servo en sentido antihorario. En sentido antihorario porque es el sentido que yo quiero para este infrarrojos. Entonces, mientras no me detecte el blanco, es decir, mientras el sensor final de carrera no haya llegado al infrarrojos, giramos el motor en sentido antihorario. Y aquí dentro
he puesto la condición de parada. En este mientras, que se va a estar ejecutando todo el rato, he puesto la condición de parada. Entonces, en este mientras le he puesto si además el cuadro de mando detecta que has pulsado el A es el rojo de la izquierda, estoy programando el C, pues el A. Si detecta que has pulsado el A, interrumpes el bucle. Entonces esto lo que haría es que si interrumpo este bucle, salgo del mientras y paro el servo, ¿vale? Entonces en el momento que pulso C, entro en el mientras, que se va a ejecutar hasta que detecte variable final de carrera. Una vez que lo detecte, deja de ejecutarse, o hasta que pulse el A, que también va a interrumpir el bucle. En ambos casos pararemos el motor, ¿vale? Luego el siguiente, que lo he puesto con un en cambio sí, aunque podría ser otro sí diferente, pero así si ejecuta el primero ya no va a ejecutar este, ¿vale? Si pongo varios sís va chequeando uno a uno. Si pongo un sí con en cambios sís, en cuanto ejecuta uno, el resto no los ejecuta y vuelve a empezar, ¿vale? Entonces, si pulso el E, que es el otro botón azul de la derecha, pues lo mismo. Mientras el sensor infrarrojos izquierdo no detecte el final de carrera, gira el servo, pero en este caso en sentido horario, que es el contrario. Y en cualquier momento que yo pulse el botón B, que es el rojo de la derecha, interrumpo el bucle, de manera que o si llega al final de carrera o si pulso el botón, paramos el servo, porque interrumpimos bucle. Así que bueno, lo mismo que arriba, pero en la otra dirección. Luego tengo aquí otro en cambio sí, que en este es si yo pulso el botón D, que es el azul central, vamos a hacer el cambio de estado entre abierto y cerrado, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, pues pulso el D. Si la variable polideportivo abierto estaba en verdadero, me la cambias a falso, es decir, como estaba abierto me lo cierras, borras el contenido de la pantalla y escribes polideportivo arriba, en la fila de arriba, empezaría en el 00 porque no le hemos dicho nada, columna 0, fila 0, y debajo cerrado, en la columna 0, fila 1, es decir, debajo, ¿vale? Columnas, filas. Bueno, pues mostraría polideportivo cerrado porque polideportivo abierto es falso. De lo contrario, es decir, si la variable polideportivo abierto no es verdadero, esto quiere decir que sería falso, la cambias a verdadero y haces lo mismo, pero muestras polideportivo abierto, ¿vale? Esto queda claro. Bueno, y aquí abajo lo que he usado es un mientras, que es mientras esté pulsado el botón D del cuadro de mando, te quedas aquí dentro. Esto ya lo hemos visto en programaciones diferentes. Esto lo que hace es evitar el efecto rebote, porque si yo pulso el D, este se puede ejecutar varias veces, ¿vale? Entonces, como está pulsado el D varias veces, pues se ejecuta varias veces y me puede cambiar abierto y cerrado y no conseguir pulsar una sola vez. Con este mientras hace una de estas dos cosas, luego entra en el mientras y se queda aquí hasta que sueltas el D y te evitas otro cambio de estado, de abierto o de cerrado, ¿vale? Y luego vamos a usar este estado de polideportivo abierto, verdadero o falso, para hacer lo siguiente. Si la cantidad de luz es menor a 50, es decir, es bastante de noche, y además la variable polideportivo abierto es verdadero, enciendes el LED. De lo contrario, lo apagas. De lo contrario puede ser o que sea de día, o que el polideportivo esté cerrado, o ambas cosas, que sea de día y que esté cerrado, ¿vale? Entonces solo se va a encender el LED si se cumplen las condiciones de cantidad de luz menor a 50, es decir, oscuridad, y polideportivo abierto, encendido. De lo contrario, apagado. Bueno, pues esto sería la programación que he usado para el polideportivo y que habéis visto en el vídeo. Espero que os haya servido.